Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Palabra de Dios. Hoy, pues escuchemos con mucha atención y con el corazón abierto fratelli e sorelle, al Papa. buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Questa udienza Esta audiencia si fa in due gruppi. se hace en dos voces. Gli ammalati, Los que están enfermos nell'aula Paolo están en el VI. aula Pablo VI. Io sono stato con loro. Yo he estado con Li ho ellos, salutati, los he saludado y los he bendecido. Saranno 250 Serán circa. unas 250 Lì saranno personas. più comodi per la Ahí pioggia. estarán más cómodos por la lluvia. Y nosotros aquí. Ma loro ci Pero guardano ellos nos miran, nos pueden ver en la gran pantalla. Salutiamoci, ambi gruppi con un applauso. Nos saludemos a ambos grupos con un aplauso. Gli atti degli apostoli, Los hechos de los apóstoles narran que Pablo, da evangelizzatore infaticabile, de qual è, evangelizador dopo il infatigable, soggiorno ad Atene, después de su estancia en porta Atenas, avanti la corsa del Vangelo lleva nel mondo. adelante la carrera del Nuova Evangelio en tappa el del suo mundo. viaggio missionario La nueva è etapa de su viaje Corinto, misionero es Corinto, capitale capital de la provincia romana della Acaia, de una città Acacia, commerciale, una ciudad che comercial, cosmopolita, cosmopolita, grazie alla presenza gracias a la di due porti presencia importanti. de dos puertos importantes. Come leggiamo nel Como leemos en el 18 capítulo degli Atti, 18 de los Hechos, Pablo trova ospitalità Pablo encuentra presso una hospitalidad coppia di sposi, en la casa de una Aquila pareja e de Priscilla, esposos, o Prisca, Áquila y costretti a Priscila, o trasferirsi a Prisca, Roma da Corinto, obligados a transferirse dopo che desde Roma a l'imperatore Corinto Claudio después que el emperador aveva Claudio ordinato había ordenado la expulsión de dei los judíos. Io vorrei fare un parentesi. Yo quisiera hacer un Il paréntesis. popolo ebreo ha El sofferto pueblo tanto nella hebreo storia. ha sufrido mucho en la historia. Cacciato via, Los han perseguitato anche loro, no? echado de un Nel secolo sitio. scorso En el siglo abbiamo pasado visto hemos visto tante brutalità tantas che hanno fatto col popolo brutalidades ebreo. que han hecho con el pueblo hebreo. Tutti eravamo convinti Y che todos questo estábamos convencidos era finito. que esto había terminado. Oggi Pero hoy incomincia a rinascere qua comienza a renacer aquí y allá, allá, l'abitudine la di costumbre perseguitare gli de ebrei. perseguir a los judíos. Fratelli e sorelle, Hermanos y questo hermanas, non è né esto umano, no né es ni cristiano. humano ni Gli ebrei cristiano. sono fratelli Los nostri judíos son e hermanos non vanno nuestros y perseguitati. no se persiguen. Capito? ¿Habéis comprendido? Questi coniughi dimostrano Este di avere un matrimonio cuore demuestra que pieno tiene un di corazón fede lleno de Dio fe en e Dios generoso y verso generoso gli altri, hacia los demás, capace di fare capaz de spazio a chi, hacer come espacio loro, a sperimenta quien como la ellos condizione di experimenta la forestieri. condición de forastero. Questa loro sensibilità Esta sensibilidad li porta a los decentrarsi lleva da sé per praticare a salir l'arte de sí mismo cristiana para practicar della el arte cristiano de la ospitalità hospitalidad e aprire le porte y abrir della las loro puertas casa de per su accogliere casa para l'apostolo acoger al Paolo. apóstol Pablo. Così essi Así accolgono non solo ellos l'evangelizzatore, acogen no solo al ma anche evangelizador, l'annuncio sino che también egli porta el con anuncio sé, que él lleva il consigo, Vangelo di el Evangelio de Cristo, che è potenza que es di Dio potencia de per la Dios para la salvezza di salvación chiunque crede. de cualquiera que cree. E da quel momento la Y de loro aquel casa momento su si casa impregna del profumo se della impregna parola del viva perfume de la palabra che viva vivifica i cuori. que vivifica los corazones. Aquila e Priscilla condividono Aquila y Priscila comparten con Pablo l'attività la professionale, actividad profesional, cioè la es decir, la construcción de Paolo infatti tiendas. stimava molto il lavoro Pablo, en e lo efecto, riteneva estimaba uno mucho stato el trabajo manual privilegiato
y le parecía un espacio privilegiado de testimonio cristiano, porque era el modo justo para mantenerse sin ser un peso para los demás o a la comunidad. La casa de Áquila y Priscila abre las puertas no solo al apóstol, sino a los hermanos y a las hermanas en Cristo. Pablo, en efecto, puede hablar de la comunidad que se reúne en su casa, la cual se convierte en una casa iglesia de la iglesia, domus ecclesia, un lugar de escucha de la palabra de Dios y de la celebración de la Eucaristía. También hoy, en algunos países donde no existe la libertad religiosa y no hay libertad cristiana, los cristianos se reúnen en una casa, un poco escondidos, para rezar y celebrar la Eucaristía. También hoy existen estas casas, estas familias que se convierten en un templo para la Eucaristía. Después de 1 año y medio de permanencia en Corinto, Pablo deja esta ciudad junto a Áquila y Priscila, que se detienen en Éfeso. También allí su casa se convierte en un lugar de catequesis. Finalmente los dos esposos volverán a Roma y serán los destinatarios de un espléndido elogio que el apóstol injerta en la carta a los romanos. Estaba agradecido y escribió Pablo sobre estos dos, sobre este matrimonio, estos esposos. Una carta a los romanos decía: saludad a Prisca y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos, para salvarme la vida, han arriesgado su cabeza. Y a ellos no solamente les estoy agradecido, sino que todas las iglesias del mundo pagano. ¿Cuántas familias en tiempos de persecución arriesgan la cabeza para mantener escondidos a los perseguidos? Este es el primer ejemplo, la acogida familiar. También en los momentos peligrosos, los numerosos colaboradores de Pablo, Áquila y Priscila o Prisca, surgen como modelos de una vida conyugal responsablemente comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana. Y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo ha llegado hasta nosotros. En efecto, para radicarse en la tierra del pueblo, para desarrollarse vivamente, era necesario el empeño de estas familias. Pensad que el cristianismo desde los comienzos ha sido predicado por los laicos. Vosotros laicos sois responsables por vuestro bautismo de llevar adelante la fe. Este era el compromiso de estas familias, estos esposos, de estas comunidades cristianas, de fieles laicos que han ofrecido el humus para el crecimiento de la fe. Es hermosa esta frase del Papa Benedicto XVI. Los laicos dan el humus para el crecimiento de la fe. Pidamos al Padre que ha elegido hacer los esposos de su verdadera escultura viviente. Aquí hay nuevos esposos recién casados. ¿Están ahí, dice? Escuchad vosotros vuestra vocación. Vosotros tenéis que ser la verdadera escultura viva de infundir el Espíritu Santo sobre todas las parejas cristianas, para que sobre el ejemplo de Áquila y Priscila sepan abrir las puertas de sus corazones a Cristo y a los hermanos y transformen sus casas en iglesias domésticas.
hermosa palabra. Una casa es una iglesia doméstica donde se puede vivir la comunión y ofrecer el culto de la vida vivida con fe, esperanza y caridad. Pero tenemos que rezar a estos dos santos, Aquila y Prisca, para que nos enseñen en nuestra familia a ser como ellos, una iglesia doméstica donde existe el humus para que la fe crezca. Muchas gracias. Pues muy bonita la catequesis de hoy, sin duda alguna. Y ahora el grupo de lengua española se presenta al Papa Francisco y luego el Papa hará la síntesis de la catequesis. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo, después de su estadía en Atenas, prosiguió su viaje misionero, llegó a Corinto, una ciudad comercial cosmopolita que era capital de la provincia de Acaya. Allí encontró a Aquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que habían tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Como Pablo, también ellos eran tejedores de tiendas de lona para tiendas de uso doméstico. El apóstol apreciaba mucho el trabajo manual, que no solo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio cristiano, sino también un medio de subsistencia y no ser un peso para los demás. Esta pareja cristiana también abrió su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus ecclesiae, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y celebración de la Eucaristía. De entre los numerosos colaboradores de San Pablo, Aquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos a Dios nuestro Padre que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas, para que a ejemplo de Aquila y Priscila sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos, para que sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas donde se viva la comunión y se dé a Dios el culto de una vida de fe, de esperanza y de caridad. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión. Agradecemos a nuestro equipo técnico, Verónica Vega y Javier Lozano, que han hecho posible la transmisión desde Roma. Santo Padre, buenos días y sigan con nuestra programación.